I came from the mud. There's dirt on my head. Hola y bienvenidos a todos. En este vídeo vamos a hablar de cadenas de caracteres que se representan con el tipo de datos strings en Java y son tipos de datos que ya hemos utilizado anteriormente en otros vídeos y que representan básicamente unas cadenas de caracteres que están incluidos entre comillas. Vamos a hablar entonces de qué son los strings, que ya hemos visto, pero vamos a entrar un poco más en detalle, qué caracteres especiales hay y por qué se usan, y algunas operaciones básicas sobre las strings, sobre los literales, y luego evidentemente un ejemplo práctico. Bueno, vamos a decir qué son los strings. Strings es una clase, la clase string, que representa un tipo de dato. Este tipo de dato contiene una lista ordenada de caracteres. Como vemos aquí, por ejemplo, un string podría ser hola mundo, donde el string, la cadena total, es formada por varios caracteres y cada uno de los caracteres ocupa una posición. Entonces podemos decir que es una lista ordenada de caracteres porque evidentemente la H viene antes de la O en ese caso, y no podría ser al revés porque si no la frase sería totalmente diferente o incorrecta, y es lo que en lenguaje humano podríamos hablar de palabra o de conjuntos de palabras, entonces frases. Pero no solo, también se pueden representar códigos con los strings, y lo veremos luego más adelante. Códigos como podrían ser matrículas de coche, vehículos, o también el DNI. Estos tipos de código que contienen caracteres numéricos y alfanuméricos, pues también son de tipo, se pueden representar de tipo string. No solo es la única forma de representarlo en Java, porque no son totalmente numéricos, sino que contienen letras y números. Entonces se dicen alfanuméricos, o sea que contienen números y letras, caracteres. Y entonces, en concreto, como vemos aquí, un string se podría verse como un array de caracteres. Entonces uno podría pensar, ¿por qué entonces no vamos a utilizar un array de caracteres? Pues el motivo es que la clase string nos ofrece, aparte de esta representación, un montón de métodos, muchos métodos, que nos ayudan con el manejo de los elementos dentro de ella. Y luego lo vamos a ver más adelante en esta presentación y en el ejercicio práctico. Cuando hablamos de strings o de cadenas de caracteres, tenemos que hacer una mención a los caracteres especiales, o también dichos escaped character o caracteres escapados. Aquí he puesto algunos de ellos, como podrían ser /t, /n, que ya hemos visto, y algunos más. Y vamos a ver por qué se usan y para qué sirven estos caracteres. El primero es formatear el texto de forma más fácil de leer. Por ejemplo, /t añade una tabulación, lo que sería darle a la tecla tab de nuestro teclado, y entonces añade una seguidilla a la derecha. Y entonces nos vendría bien cuando queremos crear unas representación en formato tabla, por ejemplo. Pero también el /n cuando queremos añadir un salto de línea. Entonces, para que nuestra frase esté sobre una, dos o n líneas. Entonces, cada salto de línea será un /n. Se puede utilizar para referirse a caracteres no imprimibles, como podría ser, por ejemplo, el /r, que añade un retorno de línea, o, por ejemplo, como decíamos, el /n, que añade un salto de línea. Esto es un carácter no imprimible. Y finalmente, para caracteres que entran en conflicto con lo que reconoce el compilador. Por ejemplo, las dobles comillas. Y luego lo veremos en el ejercicio práctico, porque evidentemente sin la barra estas dobles comillas tienen un significado y con la barra tienen otro significado para el compilador. Y finalmente vamos a hablar un poco de las operaciones básicas. Hay muchísimas más. Aquí solo he elencado unas de las más usadas y más usuales y más útiles
en el día a día de un programador. Entonces vamos a hablar de concatenación, que es básicamente fusionar dos strings, dos o más string, y iremos viendo cómo se hace y qué métodos los permiten y cuál es la diferencia entre los varios tipos de concatenación. La separación de strings, por ejemplo, permite separar un string en varios. Entonces, al revés de la concatenación, la separación divide el string original en más y los va a poner en un array. El substring recupera solo una parte del string original, entonces crea un subarray o una pequeña porción de la cadena original. El prefijo y sufijo permite saber si un string empieza o termina con una determinada secuencia de caracteres. Y finalmente un contains para saber si dentro de esta cadena de caracteres hay una secuencia específica de caracteres que estamos buscando. Entonces, si coincide que dentro de nuestra cadena de caracteres hay esta secuencia, pues el contains nos dirá si es verdad o no que lo contiene. Entonces, vamos ahora a verlo en un ejemplo práctico, como siempre, y a probar todos esos conceptos que estuvimos hablando hasta ahora. Vamos a ver entonces en este ejercicio práctico todo lo que hemos visto hasta ahora, empezando por los constructores que se pueden utilizar para crear un array. Estos son 3, hay muchos más y para eso siempre aconsejo que os vayáis a la documentación oficial para ver todo el listado de constructores, métodos y atributos que tienen todas las clases que vamos viendo, pero entonces aquí solo he puesto 3 para poner 3 maneras diferentes de cómo crear un string. Vamos a empezar desde el primero, que es el más simple y el más usado. Si quiero crearme una string, simplemente la declaro con nombre y tipo y luego le asigno un literal. Como vamos a ver, este literal tiene que estar entre comillas, doble comillas. Es sumamente importante que sean dobles comillas y no una sola comilla, porque la comilla singular representa los caracteres y no las strings. Entonces doble comilla y dentro nuestra palabra, nuestra frase, nuestra cadena de caracteres. La segunda manera de crearme un string es a través uno de sus constructores. Entonces utilizaré la palabra reservada new y el constructor string con como parámetro en ingreso un literal. Entonces esto me crea un objeto de tipo string. Finalmente vamos a ver un tercer ejemplo de cómo construir un string. Entonces vamos a declarar un array de caracteres, por ejemplo, con la palabra reservada char, que es nuestro tipo, y las paréntesis cuadradas, que va a indicar que esto es un array de caracteres, y le vamos a poner unos cuantos caracteres a este array. Y luego pasamos a nuestro constructor newString el array que hemos creado anteriormente. Entonces saca de este array todos los caracteres que hay y lo va juntando en un único string. Entonces aquí vamos a enseñar las 3 strings y veremos que saldrá hola mundo Java en 3 líneas diferentes porque he utilizado el println para cada una de ellas. Vamos a probarlo y luego iremos sacando los resultados uno a uno. Entonces, hola, mundo, Java. Estos son los 3 println que tenemos aquí. Seguimos con el ejercicio y vamos a ver 3 maneras de concatenar strings. Como hemos visto ya en pasado, se puede utilizar el operador más entre strings para concatenar, o sea, fusionar más cadenas de caracteres, más literales. Entonces, esta es la manera más fácil y usada para crear y fusionar strings.
como vemos aquí he utilizado string 1 más un carácter blanco, un espacio, segunda string, un espacio y tercer string. Entonces cuando voy a enseñar este concat1, que es el resultado de la fusión de estas tres cadenas de caracteres, me saldrá todo junto en un solo string, en una sola cadena de caracteres que estará contenida en concat1. La segunda manera de concatenar strings es a través del método concat. Entonces llamo al primer objeto, que es el string 1, con la dot notation llamo al método concat de este objeto y le voy añadiendo las demás. Entonces le añado un espacio, entonces el resultado de esta operación me da otra strings y con esta otra string puedo usar una dot notation, llamar a otro concat y así en adelante. Cada una de estas funciones me devuelve un string y con el string que me ha devuelto puedo llamar a otro concat y añadirle cosas al final. Siempre es al final del literal. Entonces, si yo empiezo con string 1, después de string 1 le voy a poner un espacio. Después de string 1 espacio le voy a poner string 2 y después de la fusión de string 1 espacio string 2 le voy a poner otro espacio y así en adelante. Siempre se añade al final, así como usando el operador más. Finalmente el último es a través de la operación append. Para utilizar el append aquí nos hace falta otro tipo de dato, otro objeto, que es el string builder. Como dice la palabra, el nombre sirve para crear, para formar strings. Entonces yo aquí me creo un string builder, un objeto builder de tipo string builder y luego con este objeto voy a llamar la función, el método append, que funciona exactamente como los anteriores. Entonces append str1 me crea un string con str1 y al final, cuando me devuelve este string, le voy a añadir el append carácter vacío, espacio, y luego al final de esto le voy a añadir str2 y así sucesivamente hasta que no llegue a terminar toda mi cadena como la quería. Lo que cambia es que a través del builder todavía no tenemos un string, entonces tenemos que llamar siempre al mismo objeto builder y utilizar la función toString para que esto, todo lo que hemos construido hasta ahora, se convierta en un string y se almacene en este caso en concat3. ¿Vale? Son tres maneras diferentes, todas sirven, todas hacen lo mismo. Hay pequeños matices entre una y otra. Por ejemplo, en el concat, si no se le pasa un literal, habrá error. Podría haber en los casos de concat y append un null pointer exception en el caso de que builder o la string original sea null, contenga el valor null, y etcétera. Son pequeños matices que hay que mirar. Algunas son más rápidas, otras son un poco más precisas, algunas contienen errores, otros no, pero digamos que las tres hacen la misma cosa de manera diferente, pero a nivel implementativo, pero el resultado es igual. Y como decía, la más utilizada suele ser la de línea 23, porque también es la más fácil. Entonces, como vamos a ver aquí, la segunda parte de este ejercicio, he concatenado la primera, entonces usando el más o la mundo Java. Usando el concat obtengo la misma cadena de caracteres y utilizando el append obtengo la misma cadena de caracteres. Son tres métodos equivalentes, digamos a nivel de output. Hay pequeños matices, como decía, hay algunas cosas que tener en cuenta, pero a nivel de outputs es lo mismo. Luego pasamos a otro ejemplo donde vamos a ver un ejemplo de utilizo de caracteres especiales con
el escape. Las palabras, bueno, los caracteres especiales escapados. En este caso voy a crearme un literal. Eso sí, vamos a decir que no importa en Java en cuántas líneas se escriba el literal. Como vemos aquí, el mismo literal está escrito en 3 líneas. Pero eso no significa que este salto de línea en el IDE, en el compilador, corresponda a un salto de línea cuando se va a escribir. Y ahora lo veremos. Entonces he escrito mi frase empieza aquí, un /n, entonces espero que después de los 2 puntos vaya a nueva línea, luego a nueva línea, un espacio y sigue, en este caso en la misma línea. Entonces este más sirve para concatenar la primer literal con el segundo y me va escribiendo unas comillas, texto es entre comillas y otras comillas. Aquí vemos que hay una cosa especial, un carácter especial comilla. ¿Por qué? Porque estas comillas externas definen que esto, lo que contienen, es un literal. Pero la barra comilla está diciendo que dentro de mi literal yo quiero que salga el carácter comilla. Entonces, si no le pusiese esta barra, el compilador se confundiría porque dice, entre comillas yo me espero que haya un carácter, pero no coinciden todas las comillas. Entonces, para que sepa el compilador que yo dentro de mi literal quiero que salga el carácter comilla, tengo que ponerle una barra delante. Entonces, barra comilla significa que dentro de mi literal, dentro de mi string, dentro de mi cadena de caracteres, quiero que salga un carácter que es doble comilla. Así como podría ser comilla, así como podría ser barra o pipe que vemos luego. Y lo mismo aquí abajo. Doble barra significa que quiero que en mi literal salga el carácter barra. Si no le pusiese esto, me saldría un /t, entonces aquí un tabulado y luego exto. Entonces saldría mal formateado el texto. Dejámoslos como estaba antes y vamos a ver qué sale efectivamente. Entonces esto es el resultado de mi literal con todos los caracteres especiales y vemos que después de los 2 puntos va a nueva línea porque aquí hay un /n, hay unas comillas dentro del literal, aquí y aquí, porque aquí le hemos puesto comillas y aquí lo mismo, y también la barra antes y después del texto entre barras, porque le hemos puesto estos caracteres especiales escapados. Como vemos, aunque este literal esté distribuido sobre 3 líneas para que sea más fácil de leer el código, aquí solo tengo 2, porque este más y nueva línea no significan que mi literal tiene una nueva línea. El literal solo va a nueva línea cuando tiene un /n o cuando utilizo un println. Println significa escríbeme este literal y luego va a nueva línea, como hemos visto aquí. Escribe mi literal completo y luego va a nueva línea donde escribe los guiones que están aquí. Vale, esto es un poco complicado al principio, pero simplemente es ejercitarse y ir viendo cómo cambia todo. En el ejemplo siguiente vamos a ver algunas operaciones más sobre los strings. Por ejemplo, cómo sacar la longitud y qué hay diferencias entre string vacío, nulo o contexto. Entonces, aquí he declarado 3 strings. Uno le he llamado vacío porque es un literal sin caracteres dentro. Es como si fuese un array de caracteres pero sin caracteres. Entonces vacío. Pero existe y es un objeto concreto. Y es vacío.
Entonces, mi referencia vacío punta a una celda de memoria que no contiene ningún dato dentro, pero que existe esta referencia. Mientras la diferencia entre nulo es que aquí no hay ninguna referencia a celda de memoria, porque le estoy asignando un null. Esto sí quería, si como vemos aquí lo he comentado, ahora lo voy a descomentar, me iría a provocar un error en el momento en que quiera utilizar una de los métodos que se utilizan sobre los strings. Entonces, con esta línea comentada voy a ejecutar esta y esta, y me sale que el string vacío es vacío, y aquí no me escribe nada, ni siquiera el espacio, porque el espacio aquí se lo he puesto, pero después de este espacio no hay nada. Entonces, el string vacío es vacío, no es ni espacio, ni blank, ni nada, es un string vacío. O sea, que no contiene ningún dato. Y luego string contexto, evidentemente, me escribe que el string contexto es texto, porque aquí le he puesto literal texto, y contiene una longitud 5, porque son 5 letras, 5 caracteres. Mientras en el de anterior la longitud es 0, porque no tengo ningún carácter en el string vacío. Si ahora vamos a descomentar estas dos líneas y volvemos a ejecutarlo, como vemos aquí nos da un error por un null pointer exception, porque aquí estoy intentando acceder a una función length de un objeto de una instancia que contiene el valor null. Entonces esto provoca un null pointer exception, porque el compilador no sabe de dónde sacar esta información. Entonces no se puede utilizar métodos sobre objetos que contienen el valor null. Siempre tienen que tener una referencia. Vamos a comentarlo otra vez, así podemos seguir. Y estábamos aquí. Esto del... otra cosa a tener en consideración. Este length lo habíamos utilizado anteriormente para saber la longitud de un array. Pero si recordáis, el length que hemos utilizado para los arrays, por ejemplo esto, como veis aquí no se utilizan las paréntesis. ¿Por qué? Porque por los objetos de tipo array, length es una propiedad, un atributo. Mientras por los strings, length es una función que devuelve el número de caracteres que tiene. Entonces son dos diferentes. Aunque tengan el mismo nombre, no hay que equivocarse entre length con paréntesis, que significa estoy llamando a un método que se llama length y me devuelve un valor, y el length sin paréntesis, que es un atributo, y entonces estoy accediendo a un atributo de, en este caso, el array. Bueno, pasamos al siguiente ejemplo. Aquí, por ejemplo, he puesto un IBAN que me he inventado como literal, y en España los IBAN siempre están compuestos por diferentes áreas. Hay un código del país, código de control, código del banco, sucursal, control y cuenta. Y los primeros dos corresponden al país, los segundos dos al control y así siguiendo. Los últimos 10 son el número de cuenta. ¿Por qué vamos a ver esto? Porque vamos a sacarnos, por ejemplo, parte del código IBAN. En el código IBAN hay toda esta información, toda en un único literal, pero si nosotros queremos solo el número de cuenta, por ejemplo, podemos utilizar un substring que nos cuente desde el carácter 14 hasta el final, en este ejemplo, porque hemos utilizado string con un substring, el método substring, con un solo parámetro. Entonces esto significa que empieza desde 14 y llega hasta el final. Si no recuerdo mal, a ver, desde el 7, correcto. Desde aquí al final son 10 caracteres
y entonces empieza a leer desde aquí y llega hasta aquí. Y el resultado, o sea, este substring lo pone en otro string que se llama cuenta. Y cuenta solo contendrá el número de la cuenta, no todo el string original, no todo el IBAN, solo un trocito del IBAN que hemos extraído. Otro ejemplo de utilizo del substring es poniéndole los dobles parámetros, o sea, el parámetro de inicio, la posición de inicio y la posición de fin. Entonces empieza a calcular desde la posición 8 hasta la posición 12. Vamos a verlo en el ejemplo. Por ejemplo, este es 4, 5, 6, 7 y 8. Empieza desde aquí a leer. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Empieza desde aquí y llega hasta aquí. Son 4 caracteres que en este caso, por el IBAN, corresponden a la sucursal. Y como vemos aquí, efectivamente, solo devuelve los 4 caracteres que hay de la posición 8 a la posición 12. Esto es muy útil, por ejemplo, en el caso de calcular el IBAN, en el caso de extraer información de un IBAN o de un código o otras cosas. Son dos maneras diferentes de utilizar el substring, o sea, una pequeña porción del string original. Aquí lo vemos, el IBAN completo, el número de cuenta y la sucursal. El ejemplo siguiente es a través del split, o sea, la separación de cadenas. Aquí he creado un nombre completo que contiene apellido 1, 2 y 3 separados por un carácter separador que es coma en este caso. Y quiero dividir esta palabra única en varias palabras que son apellido 1, apellido 2 y nombre, o sea, en este caso 3 palabras. ¿Y cómo se hace? Con el método split. En el método split se indica o un carácter separador o una regex. Y como pongo aquí, si queréis profundizar más, mirar lo que son las regex, las regular expressions, pero ya os digo, es algo un poquito más avanzado. En este caso nos quedamos con un carácter separador. Entonces, en este caso el carácter separador es la coma, entonces irá el método split separando las varias palabras cuando encuentra la coma. Entonces separará la string, la cadena inicial, en 3 palabras cuando encuentra la coma. Como vemos aquí, el método split nos devuelve un array de strings. Entonces, para escribir luego lo que es el resultado de este split, por ejemplo, el nombre, el apellido 1, el apellido 2, tendremos que referirnos al array que hemos creado en posición 2, 0 o 1 o lo que sea. Recordemos, cosa importante, que el split devuelve un array de string y no solo un string como los anteriores. Entonces, lo que es el nombre, que aquí he puesto nombre, apellido 1 y apellido 2. ¿Por qué es importante? Porque, por ejemplo, si tenemos un fichero CSV, por ejemplo, que es un fichero donde todas las columnas están separadas por un carácter separador que suele ser la coma, podemos leernos un record entero y luego separarlo en varios datos dividiéndolo por coma. Entonces, si tengo un literal entero, una línea entera de 10 datos separados por coma, utilizaré el split, lo dividiré en 10 datos diferentes y luego desde ahí iré elaborando, procesando toda la información. Entonces, para los ficheros CSV es muy importante utilizar el split.
Y finalmente vamos a ver algunos ejemplos del start with, end with o contains, o sea, el prefijo, sufijo y si contiene o no una palabra. Aquí me he inventado un código, no hay nada concreto en esto, simplemente me lo he inventado yo para poner algún ejemplo. Entonces he dicho que mi código está formado por los caracteres de 0 a 2 por uno de estos tres códigos, CA, CO o CE. Del carácter 2 al 6 podría contener o 0010 o los otros dos, y los últimos dos caracteres podrían ser RF, RC o RV. Entonces me creo un código de ejemplo y me pregunto, ¿empieza por CA? Entonces, str4, que es nuestro código, start with CA, entonces empieza por esta cadena de caracteres. Aquí también podríamos utilizar un regex, pero es mucho más simple con una secuencia de caracteres. Recordemos que Java es un lenguaje case sensitive, entonces no es lo mismo escribir CA en mayúsculo y CA en minúsculo, y luego lo vamos a ver. Lo mismo me pregunto si termina por RC y si contiene esta cadena de caracteres 0012. Pues al final contiene CA, pues el resultado de start with CA lo pongo aquí y lo enseño aquí. Y es verdadero porque empieza por CA. Termina por RC, pues end with RC me devuelve un false y aquí lo enseño. Es false porque termina por RF. Y finalmente contiene la secuencia 0012, pues sí, porque aquí le he preguntado contains esta cadena y efectivamente la contiene, y este boolean lo enseño aquí. Como vemos, estas tres operaciones, estos métodos, devuelven todos un boolean, no un string ni un array de string, sino un boolean, y es para preguntarnos si efectivamente empieza, termina o contiene una determinada secuencia de caracteres. Vale, hasta aquí está el vídeo. Lo que voy a proponeros es hacer algunos ejercicios por vuestra cuenta para que vayáis practicando lo que hemos estado haciendo hasta ahora, y que sobre todo es útil para que vosotros mismos entendáis lo que os hace falta repasar, las dudas que tenéis, porque es enfrentarse al código es mucho más efectivo que simplemente mirar el código y repetirlo. Entonces, aquí os propongo 3 ejercicios y luego proporcionaré una de las soluciones que podría ser. Pero lo que me gustaría es que intentarais vosotros mismos, mirando en Google, mirando los vídeos anteriores, este mismo vídeo, para que podáis probar si efectivamente habéis entendido el contenido o si necesitáis profundizar un poco más. Aquí. El primer ejercicio dice: declara, inicializa 3 strings, una contenente tu nombre y las otras dos tus 2 apellidos. Si solo tienes un apellido, el tercer string, o sea el apellido 2, debería ser un sucesivamente concatena las 3 cadenas de caracteres que has inicializado y enseña el nombre completo. El nombre completo de la forma que está indicada aquí. Entonces, nombre, apellido y apellido 2 separados por una barra vertical, un pipe. Eso, tener en cuenta que en Java el carácter pipe es un carácter especial, entonces habrá que hacer algo para que se pueda enseñar, para que se pueda escribir a consola. Segundo ejercicio, divide el string anterior, entonces el resultado a través del carácter separador pipe. Entonces se obtendrá un array de 3 valores, que son 3 strings. Y entonces finalmente enseña los 3 valores utilizando
el string que has obtenido separando el original a través del pipe. El tercer ejercicio es simplemente para verificar que habéis entendido el start with, end with, el contains, etc. Entonces, desde los tres valores del array que hemos obtenido, tenemos que controlar si el nombre empieza por C, mayúsculo, si el apellido 1 termina por S, minúsculo, y si el apellido 2 contiene una ñ. Estos son datos de ejemplo, podéis ponerle lo que queráis. Lo importante es que vayáis a utilizar los métodos que hemos enseñado anteriormente. Enseñan los datos que resultan de estas comprobaciones y aquí también otro tips, como decía, que en Java el lenguaje es case sensitive, no es lo mismo buscar C mayúsculo que C minúsculo. Entonces hay que tener en cuenta este pequeño detalle. Pues hasta aquí el vídeo de hoy y publicaré sucesivamente los resultados, una posible solución para cada uno de estos ejercicios. Recordemos que las soluciones a un mismo problema en programación puede ser varias, pueden haber muchas soluciones para un mismo problema, entonces aunque vuestra solución no sea exactamente igual a la que proporciono yo, eso no quiere decir que esté mal. Lo importante es que los outputs en este momento, a este nivel, lo importante es que los resultados sean lo que se está buscando. Espero que os haya gustado el vídeo y que sea útil para vosotros y nos vemos en el próximo vídeo.